Soy 4 personas. ¡No! ¿Qué dijo? Aplica el examen. De 6 personas y levantamos un punto ahí. Sí. Pero es de nuestro equipo. Aún así lo recuperamos. 5 personas. Eso es democracia. Las consideraciones siguientes es lo siguiente. 1. El motor debe de ser lo suficientemente capaz de cargar una regla más un peso. El peso puede ser algo del estilo como una goma, no son los que se meten. Debe ser regla más un peso. Y dentro de los pesos les voy a poner cuáles. Estos puede ser una goma pegada ahí, plastilina, una bolita, plastilina, goma, plastilina, monedas, al menos que sean de 10, ajá. Una monedas por 2, porque van a ser por 2. Una canica. De 10. La canica sí, también podría ser, pero la canica pegarla va a ser más complicado. Goma, sí me refiero a la intención de esto, ¿no? O sea, que tenga un pesito y esto va a estar puesto aquí en la regla, en este punto. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, con la idea de que genere un momento. Ok, entonces esa es la primera parte. La segunda, sí o sí van a tener que implementar 2 controladores diferentes. Cuando muestren el proyecto, deberán de graficar o se debe de ver la gráfica del error. Espérate. Esta de la gráfica del error parece complicado, pero en la realidad no lo es. Exactamente, eso es lo que les iba a decir. Lo que van a hacer aquí es, calculan el error y entonces les sale un número, cualquiera, y entonces lo único que tienen que agregar es una instrucción de enviar por puerto serial. Print error, tal cual, ¿no? O print ln error. ¿Y qué va a hacer? Sí nos los va a enviar por el puerto serial y se van a ver todos los numeritos, pero también ya actualmente, por ejemplo, el ID de Arduino, también tiene otra opción que le dan. Hay una que se llama Serial Plotter y entonces en automático se los grafica. No necesitan hacer más, ¿sí me explico? O sea, tal cual, no es, la gráfica del error no tiene chiste, ajá. Lo que sí es que tendrán que tener comentado gráfica del error y gráfica de la salida. Pero como no podemos sacar las dos al mismo tiempo, bueno, no las podemos graficar al mismo tiempo en el mismo serial plotter, entonces una va a ir comentada y la otra no. De tal manera que cuando le enseñan, me lo enseñan, sí hace lo que debe de hacer, se ve la gráfica luego y van a ver que dependiendo del controlador que le metan, esta cosa les va a ayudar un montón, el potenciómetro les ayuda un montón, pero van a ver gráficas así, cosas de este estilo, ¿sí me explico? Que son las que ya hemos visto. Entonces, 2 controladores y que en ambos casos pueda ver el error o la salida, o la salida, más bien, ¿sí me explico? Reitero, esto nada más es agregarle un print a cada uno y comentarlo, y cuando le enseñan uno, y el recargar el programa descomentado tampoco no va más que 1 minuto, lleva 1 minuto. Entonces, eso. ¿Qué controladores pueden utilizar? Es cierto, por ejemplo, que ahorita que Giovanni dijo sin cálculos y sin nada, es cierto que no hay, o más bien, hay mucha información de esto en internet. Ajá. Y es cierto que una de las primeras cosas que va a hacer Giovanni es irlo a buscar en internet. Entonces, lo que sí, y ya saben, es que tendrán que explicar nada más, por ejemplo, está bien, agarraron un controlador P, que es el simple, el más sencillo de todos los controladores que hay, y entonces que nada más que en el momento en el que lo presenten, mientras lo estoy viendo, Sim va a agarrar y me va a decir, es un controlador P. ¿Qué hace un controlador P? Pues agarra, se calcula el error se multiplica por la constante proporcional, la constante proporcional sale a la salida, en este caso se hace una conversadora. ¿Sí me explico? Una breve explicación de eso. Evidentemente tendrán que hacerle un documento a esto.
No me interesa que sea muy detallado ni nada, pero sí que tenga los elementos básicos que son, ya saben, introducción, breve, desarrollo. Aquí pueden meter desarrollo, pueden meter un poquito de teoría. Por ejemplo, ¿qué es un controlador P? ¿Qué es un servomecanismo? Y si van a meter un PI, por ejemplo, ¿qué es un controlador PI? Punto. No necesitan más, ¿se me explicó? O sea, nada que no puedan hacer, o sea, si ya les quedó esto, nada que no puedan hacer en 1 hora, ¿no? O sea, algo rápido. No me interesa esta parte escrita mucho. Entonces, introducción, desarrollo, su programa, y finalmente fotos. Y ya, ¿no? Esos son los elementos que debe de llevar. Ya saben, muy parecido a los reportes de instrumentación. Sí. O sea, no debe de llevar más, ¿ok? Simplemente esta parte va a quedar como pues, la evidencia que yo debo de entregar de que pues, se entregaron algo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más me hace falta? Ya saben que esta cosa pues ya se sube al módulo hasta que lo entreguen primero en físico. ¿Okay? Entonces, el día que lo entreguen van a tener la ventaja de que no es necesario que me entreguen nada escrito, se pueden apoyar en algo escrito si es lo que quieren, pero sí deberán de explicar el funcionamiento de lo que está pasando. ¿Okay? Eso es imprescindible, que lo expliquen. ¿Okay? Que básicamente consiste en que expliquen lo básico que hemos visto de la materia, ¿no? ¿Ok? Luego otra cosa, el motor, que es nuestra planta. Claro que hay forma de modelarla, pero aquí viene el punto. Cuando ustedes hacen las cosas ya físicamente, vamos bajo la consideración de que hallamos las constantes y demás, sacamos su función de transferencia porque previamente la medimos. Nosotros no vamos a poder medir esto. Ajá. Por tanto, el controlador que saquemos, pues no, o sea, en todo momento yo he necesitado de la planta, ¿están de acuerdo? Para sacar cuánto vale K o para sacar el criterio de estabilidad de Rutherford y todo eso. Ahorita van a estar ciegos con la planta. Entonces, si van a estar ciegos, ¿cómo le van a hacer? Vamos a tener que ver, vamos a ver ahorita, vamos a seguir viendo los métodos, lo siguiente que veamos. Y en algún punto, pues yo creo que voy a tener que hacer ese paréntesis de eso, vamos a ver criterios de sintonización, y son unos criterios que realmente, cuando están ciegos, son muy empíricos. O sea, tal cual mucho a prueba y error. Entonces, por consiguiente, lo que vamos a hacer es yo les había dicho, hay 2 clases de problema. Yo diseño para que salga lo que quiera, o a partir de lo que tengo, saco la caracterización, ¿están de acuerdo? Entonces, dados KP o dado KI o dadas las constantes que sean, van a graficar en el osciloscopio, lo vamos a ver en el osciloscopio, y entonces a partir de lo que salga en el osciloscopio, en el serial plotter, y a partir de lo que les salga, ustedes me van a definir si es ¿cómo se llama? Si es exactamente. Si es subamortiguado, amortiguado, críticamente amortiguado, ¿sí me explico? Porque ahorita no vamos a poder hacer diseño, hacen falta muchas herramientas para hacer diseño. Se puede, pero lo que vamos a hacer es tal cual, meterle un controlador y a través de ese controlador vamos a mover las constantes para que salgan diferentes casos. Entonces, 2 controladores y de cada controlador hallar las constantes adecuadas para tener 2 casos. Por ejemplo, caso 1 y caso 2. Es decir, que en uno se vea sobreamortiguado y en otro se vea subamortiguado. ¿Sí me explico? Sí. Tendrán que jugar un poco con las constantes. Sin embargo, con la teoría que vayamos viendo, les diré, ahorita el KP, por ejemplo, el KP, ya vimos que no está en función del factor de amortiguamiento, porque solamente afecta el último término, ¿no? Afecta la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque vimos la clase pasada que, por ejemplo, el KP tiene algo así, ¿no? S cuadrada más algo aquí, más WN cuadrada más KP, ¿no? Aquí sí se mantiene 2 epsilon omega n, ¿no?
cuando ustedes le agregan el mascape, ¿a quién están modificando en realidad? WN. Solamente WN cuadrada. Y vimos la clase pasada que si WN cuadrada o epsilon la proponía muy semejante a omega n, podía con esto controlar, ¿no? Pero en un caso muy arbitrario no, ¿están de acuerdo? Que es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, vamos a ver que cuando metamos el KI, con el KI sí vamos a poder modificar, ahora sí, este parámetro y este parámetro. También con un KD se va a poder modificar. El PID completo, no. Y de hecho yo no les recomiendo de entrada, si van a empezar a hacer investigación, yo no les recomiendo que implementen nada derivativo. ¿Ok? O sea, porque en internet van a encontrar que sí se puede, que bla, bla, bla. Pero yo no les recomiendo que implementen nada que lleve derivadas. Entonces, si van a implementar, evidentemente eso nos deja solamente con un P y un PI. Pueden que ya lo vieron en internet y bla, 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 y le entienden lo que está pasando, adelante, lo pueden implementar, si les queda. Pero no se los recomiendo porque las derivadas, si no se hacen bien, caen en algo que es, al principio de la materia, ¿se acuerdan que hablábamos de los sistemas causales? Si no se implementan bien las derivadas terminan cayendo en un limbo matemático que son sistemas no causales, requieren del futuro para saber cómo actuar, y eso no está bien. ¿Sí me explico? De hecho hay unas explicaciones luego en internet chuscas, muy chuscas, que ni les deberían de creer, que dice que la derivada depende del futuro y la integral depende del pasado, y con eso se puede tener algo, pero ¿cómo vas a depender de algo del futuro que no sabes? Entonces por eso, sí se puede implementar, sí se puede, definitivamente se puede. Pero, pues ya ustedes dirán. Esa es la opción 1 del proyecto. Les voy a dar otra opción. Y otra opción, pero esa está mucho más cargada porque es mucho más fácil. Se van a armar un circuito RLC. Se van a armar un circuito RLC. Y ese sí va a llevar cálculos, va a llevar funciones de transferencia, porque esa ya la sacamos, va a llevar cálculos, función de transferencia, todo como lo que hemos hecho. Y entonces en este, tal cual, van a tenerse que rifar, armar los 4 casos. Dada una referencia que le metan, me van a decir, ¿sabes qué? Es que con esta R y con esta L tengo un sistema oscilatorio. Cambié la resistencia, ahora tengo un críticamente amortiguado. Cambié el capacitor, tengo un subamortiguado. Cambié el inductor y ahora tengo un sobreamortiguado. ¿Y eso con puro cálculo? Con puros cálculos. A puro cálculo, pero evidentemente lo deben de comprobar en físico. Y aquí sí van a necesitar el osciloscopio. Ajá, para que lo consideren. Los 4 casos que hemos visto deben de estar. ¿Cuál va a ser la entrada de voltaje? Sin problema puede ser un volt. Y le ponen ahí en el generador de funciones una onda cuadrada que va a fungir como el infinito. Y pero deben de salir los 4 casos. Y los 4 casos deben de estar 100% fundamentados en puro cálculo. Ajá. De tal manera que me digan, aquí está, estos son mis polos deseados. Yo elegí que mis polos deseados sean S más 5 por S más 6, por decir algo. Y entonces para S más 5 por S más 6, obtuve que R, L y C es tanto. Los fui, los compré y ahí está el caso. En el caso del subamortiguado, pues yo elegí que el máximo sobreimpulso fuera del 10% y demás, y me van a mostrar, pues sí, yo elegí eso, ahí está, esos son los polos, y efectivamente yo voy a ver en el osciloscopio que el máximo sobreimpulso es del 10%, ¿no? Si tengo un volt a la entrada, debería de ver 1.1 como máximo, ¿no? Y que yo le establecí que mi tiempo de establecimiento fueran 2 segundos y evidentemente yo tengo que ver cómo hace esto en 2 segundos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, y después, no, pues yo elegí que los polos del críticamente amortiguado fueran estos y estos, pues esto me dio R, esto me dio L, esto me dio C. Yo elegí que el oscilatorio fueran así, hacia, el oscilatorio tiene su chiste, evidentemente. Y el sobreamortiguado son estos y estos polos, saqué esto y de esto, y entonces tendrán que construir 4 circuitos diferentes, los 4 los tienen que probar y todo debe de estar amparado con cálculos.
deben, o sea, tal cual deberán de obtener absolutamente usar todas las fórmulas que hemos visto básicamente hasta antes de esto, hacia atrás. ¿Sí me explico? De todos los casos y demás. Y más, le van a agregar un caso extra a cualquiera, que será el de, por ejemplo, yo elegí una rampa que se puede con una función triangular, bueno, un diente de sierra, y entonces tendrán que hacer los cálculos del diente de sierra para el YDT, el error y todas esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces básicamente pues en realidad serán 4 circuitos para cada caso. Cada caso. Todos y absolutamente todos pues debe de llevar, tendrán que llevar desde su función de transferencia, la respuesta al impulso, al escalón, el YDT, el error en estado estacionario, ¿cómo se llama? Si tiene, bueno, el polinomio característico, los polos, el máximo sobreimpulso, cuánto vale el amortiguamiento, cuánto vale omega n, y en el caso de que los tenga, ¿no? El tiempo de establecimiento, que vimos ciertos casos en donde sí los hay, no los hay, bla, 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 el tiempo de establecimiento, el tiempo pico, o sea, todo lo que vimos básicamente, ¿no? En el caso en el que sí se puedan, por ejemplo, el tiempo pico y esos que no se pueden, o el máximo sobreimpulso, que en otros casos no se pueden, pues esos no los meterán, ¿no? Pero sí me explico a lo que me refiero con que debe de ir completamente respaldado. Y entonces, alguien muy inteligente podrá agarrar y va a graficar esto, YDT. Bueno, todo esto empieza con polos deseados, ¿no? Polos deseados por cada caso. Y entonces, saca absolutamente todo, ¿no? Y entonces sacan absolutamente todo, y entonces una vez que saquen absolutamente todo, lo arman, lo corroboran y pueden ir entregando uno por uno. Sin embargo, tiene mucha talacha teórica. Me está tentando. Pero consideren que además tiene el uso del osciloscopio. Ajá. O sea que tenemos que entregar en eléctrica. Exactamente, tendrán que entregar en eléctrica. Y el osciloscopio generalmente no se los prestan tan fácil, consideren eso. Generalmente les van a pedir que haya alguien o cosas de ese estilo. No. ¿Por qué no? ¿Para qué? Puedo pedirle a otros como a Iber y demás que les den chance de, si hay espacio, que trabajen. Pero si yo no tengo tiempo, no voy a estar contento. Pero como para entregar, sí, para entregar sí, claro. Sí, para entregarse. Entonces de aquí, reitero, es mucha chamba teórica y demás, pero también es bueno para implementar lo que ya han aprendido. Y sí es un problema de diseño. Ustedes van a proponer qué polos quieren. Por tanto, si proponen los polos, proponen el comportamiento, sacan como los ejercicios que ya hicimos, compran y demás. Entonces, ¿alguna duda con eso? Más una función, por ejemplo, espera, que es la rampa, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y a esta función la van a meter ahí y también van a ver cómo se comporta, pero a esto hay que sacarle la respuesta YDT. Y por ende necesitarán YDS. Hay que llegar a esto. Van a armar este. Ese no tiene recomendaciones, ese ya saben a lo que van a hacer. Ese mátense. Sí, motor, primero, las recomendaciones del motor pueden elegir el motor que ustedes quieran. O sea, en el sentido del voltaje, la corriente. Un Force. Pero tengan mucho cuidado con lo siguiente. Primero, elegir un motor, por ejemplo, de estos de juguete, no necesariamente va a vencer la inercia de esta cosa. ¿Ok? Entonces,
Generalmente unos que funcionan bien son a partir de 12 volts. Okay. Han habido veces que motores de 6 volts o demás funcionan también bien, pero definitivamente no hay forma de saberlo hasta que lo acoplen. Y si van a estar jugándole ahí con el motor van a perder tiempo. Entonces yo les recomiendo que vayan con un motor que de entrada ya tenga un par torsor suficientemente alto, ¿ok? Sí. O sea, y eso es difícil de medir, no todos, o sea, si se van por ejemplo al centro, luego hay montones ahí que no dicen el par, ¿no? Entonces, pero si sabemos que son de 12 volts, es casi un hecho que los de 12 volts van a trabajar, ¿sí me explico? Igual nos recomienda así, De 24. Cualquiera de 12. ¿Se puede usar reductor? No, siempre. Ah, ahí va la otra. Por ejemplo, hay unos motores. Tienes que ser 100% motor, puedes ser. Este es un servo, vas a armar un servo. No puede ser un servomotor. ¿Y si hago trampa? Se nota luego. El potenciómetro. ¿Sí se acuerdan que esta cosa, el servomotor, se controla por PWM, ¿no? Es el mismo principio de funcionamiento. Bueno. Ok, entonces lo que ustedes van a hacer es, recomiendo que sea un motor ya de entrada mayor a 6 volts, es casi un hecho. Ajá, la recomendación es de 12. Lo que deben de tener mucho cuidado es la corriente que va a consumir. ¿Por qué? Porque hay unos motores de 12 volts de 4 amperes, ¿no? Y entonces, ¿ustedes de dónde van a sacar una fuente que les dé así fácil o rápido? 4 amperes, ¿no? Entonces, cuiden eso, ¿no? Recuerden que si checan y si ustedes sienten un potenciómetro, tiene una cierta inercia, ¿no? Esa inercia está sumada al sistema y va a ser de mucha ayuda para ustedes, en realidad. ¿Por qué? Porque si realmente ustedes le ponen un potenciómetro, le ponen una regla, igual y solito se queda parado, ¿no? Pero ya si lo muevo, pues obviamente sí se puede caer. Entonces, eso es lo primero, a considerar un motor que sea lo suficientemente potente, pero no se pasen tanto, sobre todo por la fuente. O sea, porque tiene que ser de preferencia una fuente que puedan traer ustedes. No dependan del material de laboratorio. Esa es la siguiente recomendación. A menos de que de plano sean muy buenos y que digan, me salió casi a la primera solo para ir y meter a la fuente y tan, ¿no? No dependan del laboratorio, porque las fuentes de laboratorio así dan 4 amperes y esas cosas. Pero eso ya son motores demasiado potentes que sí sirven, claro, pero están sobradísimos. ¿Sí me explico? Un motorcito así, hay unos motores así como de este pelo, que son de 12 volts y funcionan, o hay unos inclusive de 24 volts, y todavía eso puedan agarrar e irse a comprar un eliminador de 24 volts, que a lo mejor maneja medio ampere o 1 ampere y sin problema, ¿sí me explico? Eso va a vencer al pot sin problema, ¿no? Entonces, como ustedes, pero chequen eso, ¿no? Ahora, recomendación, los alumnos de Atris, del profe Atristain, aparte, Nada más somos 3. ¿En serio? ¿Eres tú el de lentes al tote? Bueno, solo son 3, qué triste, pero aquí nada más ellos están utilizando motorcitos un poquito más grandes de corriente directa. Se lo vi a al de lentes. Entonces, ese por ejemplo sirve súper bien. Digo, por si ahí quieren, no sé si lo hicieron en equipo o individual. Es en equipo. O sea, que los con motor síncrono de microondas. Pero ni llegamos. Ajá. Bueno, de todos modos, entonces, ese tipo de motor, por ejemplo, sin problema les sirve, ¿no? Pero acoplen, en el momento en el que adquieran su motor, adquieran su fuente, ¿ok? Importante. Ahora bien, para hacer esta parte de la conversión, aquí vamos a agregarle, o esta conversión muchas veces se hace aquí y se complementa acá, van a necesitar un puente H. L2, Yo tengo un puente de lejos. 98, ya, así simple. Para que no se compliquen la existencia en armar cosas, el L298 es un módulo
que ya viene completamente ensamblado y que nada más es para que le conecten la alimentación, para que le conecten el motor y para que le conecten el control. ¿Sí me explico? Y hasta sirve para 2 motores. Porque si no, el otro que les recomendaría es el L293D, pero no está difícil, pero hay que alambrarlo. Ni siquiera necesita más material de electrónica, pero hay que alambrarlo. ¿Sí me explico? O sea, hay que hacer un poquito más de alambrado. Entonces, y aparte esta cosa de aquí, el DL298 no excede dependiendo de dónde lo compren, entre los 40 a los 80 pesos. Es muy económico en realidad. ¿Ya lo tiene? Hay mucho, y de hecho, otra de esas. Pero no se ha quemado. Espero que no se haya quemado. Porque se quema, se calienta. Y ese soporta bien, si mal no recuerdo, su límite son, Se quema. creo que son de 2 amperes, para motores de 2 amperes. Yo también tengo. Pero Hazme un favor, ¿podrías buscar L298D? Ay, tú no tienes que estar Para saber cuánta corriente consume. 98 qué? L298D. Ah, sí, para hacer el cambio de giro. Ajá, sí, porque pues si se pasa de la referencia tiene que regresar, entonces hay que invertir tiempo. Si no, yo ya tengo todo el plano de un puente. Bueno, de un puente. Entonces, hay que igual. Aguanta sin problema alimentaciones que van desde 5 volts a 24, entonces completamente compatible con lo que... Bien. Sí, 2 amperes. 2 a 2 cada motor. Ok, entonces, ojo, esta cosa de aquí, cada motor es a 2 amperes, entonces esto de entrada ya les está marcando una limitante, ¿no? Sí. O sea, de su motor no puede exceder los 2 amperes. Bien. El potenciómetro, ese sí, BCC, aquí vas a hacer 5 volts. Estos 5 volts lo podrán sacar del microcontrolador o de la fuente que alimenta el microcontrolador. A considerar lo siguiente, tener mucho cuidado con lo siguiente. Si utilizan Arduino, por ejemplo, va conectado directamente a la computadora. Quiere decir que van a estar compartiendo tierra con la computadora. Ajá. Originalmente, podemos aislar con el L298. Ajá. Sin embargo, aislar estas cosas incrementaría un poquito más la dificultad. Entonces, como esta cosa va a compartir tierra con la alimentación de tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque esta cosa les pide dos la pueden aislar, no me acuerdo, me enseñan una foto del L298, no me acuerdo si puede aislar perfectamente, pero según yo no. Ya. Sí, claro. Sí, tiene tierra compartida. Sí tiene tierra compartida. Entonces, podrían agregarle aquí una etapa de aislamiento con un vil optocoplador, pero es decisión de ustedes. El optocoplador no tiene gran ciencia, es un optocoplador como el que implementaron en PLC o Control, Protección y Maniobra en este semestre, mis alumnos. O si no, tal cual es un optocoplador con salida transistor y tantán. Pero el aislamiento es para que no se queme la computadora y el microcontrolador. No. Pueden implementarlo, aquí le pueden poner un optocoplador. Por ejemplo, un PC, es PC 81, 800, así no me acuerdo. Pero lo pueden implementar, sí, y sirve, ¿no? Pero bueno, en teoría no es necesario. Ajá. Pero, porque el puente H trae protecciones, sin embargo, deberán de cuando hagan las pruebas ya vean y piensen que ya va a funcionar todo. Solamente tengan cuidado de hacer muy bien todas las conexiones. Ajá. De que su motor no sea una bestia que consume 4 amperes, ¿no? Por ejemplo. O sea, también, o inclusive, hay motores de 24 volts o de 12 a 1 ampere y esos van a jalar súper bien. El potenciómetro puede ser de cualquier valor para disipar la potencia más o menos bien. Como voy a ir a 5 volts, está bien con que sea mayor a unos 10 kilos. Puede ser 10 kilos, 100, 500, ¿ok? A final de cuentas, esta medición es 100% digital.
y la va a tener este, ¿no? Entonces no pasa nada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Ya fue el examen entonces. ¿Podríamos utilizar alguna transmisión o reductor en el motor? Podría, si quieres, pero ¿con qué objetivo? No sé, se me ocurrió. Sí, puedes utilizar una reducción o transmisión. Del estar en un momento esquizofrénico. Solo considera que agregarle una transmisión o reducción hace que tengas más parámetros en el sistema, que si bien no los vas a controlar directamente porque no los vas a modelar, pueden meterle más dificultad. Tanto pueden meterle más dificultad o hacerlo más fácil. O sea, es tal cual y no sabrías si es más fácil o más difícil. ¿Sí? Pero tú dirás, ¿no? Una buena transmisión bien hecha le resta dificultad. Sí, está bien hecha. Ok, y aquí claro que debe de ir arreglando. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con esto? Si lo van a hacer con Arduino, esta cosa, solamente en cualquier microcontrolador veremos un pequeño efecto que hay que eliminar y veremos cómo se hacen las integrales, ¿cómo se llaman las integrales en Arduino? Que tiene su forma de hacer las integrales, pero ¿alguna duda hasta aquí? No. Nos podemos arrepentir. ¿Puedo reprobar la materia? ¿Puedo reprobar? No. Eso sí creo. Tú no puedes. ¿Alguien que no haya programado un micro alguna vez? A ver, ahí dejen levantar su mano. Yo no es necesario, ¿no? Ya me exhibí. No tengo problemas contigo. Alza tu mano. Vas a absorberlo a él, perfecto. Bueno, pues ahí están. Ni levanten la mano ustedes. Tú sí. Ustedes van a absorberlo a él sin problema. ¿Cómo que absorber? ¿Como Majin Buu? ¿Qué te absorba, bro? Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer ejercicios del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz y en algún punto, como por ahí de las 9, Cuarto. en la siguiente clase que tengamos, y en algún punto de la clase, como por ahí de las 9, me tendrán que recordar que switché y vamos a empezar a ver, por ejemplo, cómo se hacen las integrales en esta cosa, cómo se programan, bla, 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 ¿no? Y más o menos cómo tendría que quedar el código. ¿Me explico? Ok. Sí, antes de que se me olvide. Especial y mucho cuidado. Lo que les recomiendo, sí o sí, aparte de comprar sus materiales y lo que sea, o empezarlos a unir y empezar a hacer esto, les recomiendo que el motor de preferencia esté fijo. ¿Por qué fijo? Para que esté fijo bien con esto. Entonces, lo primero que les recomiendo es fijar el motor en una tabla, en lo que sea, fijar el motor. Con plastiloca. Y acoplar el spot. Esta cosa es bien importante. El acoplamiento eje potenciómetro tienen que tener mucho ingenio de cómo hacerlo bien. Hay acopladores del motor con los tamaños más o menos de esto. Pueden buscarlos. Pueden crear su propio acople también. Pues sí, se puede, solo... Compré el Dremel que me enseñó. ¿Ah? ¿Acopladores así? Que se los venden, dice. Bueno, y la opción más rudimentaria y la que menos recomiendo es... ¿Cómo? Exacto. Con plastiloca. Tampoco lo recomiendo. Con cola loca. Tampoco. Con carbonato. Con un chicle. Con engrudo. Barucha agarrando las. Con silicón. Ok, si lo van a llegar a hacer con plastiloca y esas cosas, se los recomiendo poco por una razón. Se van a quedar pegados. Luego, no hay problema.
Con Lo termofil. que llega a pasar luego con esas cosas es que cuando, por ejemplo, cuando hagan las pruebas, va a llegar un punto en el que sin querer se pasen del límite del potenciómetro. Y entonces el motor va a forzar a que gire. Y entonces si vencen ese pegamento, se va a empezar a patinar por adentro. Y ya no va a funcionar bien. Deja del bobinado, o sea, van a deshacer el cople inmediatamente. La plastiloca y todo eso para cositas así tan finas, estos son más poderosos porque crean un par de torsión que lo que hace es un esfuerzo diferente al que pega a pegarse, ¿me explico? Sí. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ajá. Eso de la plastiloca y el bicarbonato funciona bien siempre que en sus pruebas sean impecables y que por alguna razón no echen a andar esto así a la brava, ya está el cople y de repente esta cosa ya esté fija también y entonces lo echen a andar y se pase, porque acuérdense que el potenciómetro tiene sus límites. Ajá. Entonces yo les recomiendo que compren su motor y hay coples. Hay coples que inclusive pueden variar el diámetro de salida con un tornillo y le apretan bien y ahí ya le pueden poner. Entonces yo les recomiendo más los coples porque ya si amuelan uno pues es más fácil quitar y poner otro que quitarle la plastiloca, ¿no? ¿Se me explicó? Entonces reitero, a lo primero que yo considero que deben de centrarse mucho es en la etapa del acoplamiento. ¿Ok? Ahora sí, ¿dudas? ¿No? Fechas. ¿Fechas? El semestre termina el 2 de junio. Es para el viernes. Este viernes no hay clases y luego por ahí hay otros puentes, ¿no? El del Tenemos 10, ¿no? como 2. Si la semana de recuperación es, por decir algo, del 5 al 6, 7, 8, 9, al 9 de junio, tendrán para entregar todavía el proyecto hasta el 10. 9, ¿no? ¿Tu equipo? No. Hasta el 1 de junio, nada más. Todos los demás si la semana de recuperación, porque ahorita no lo traigo, pero si la semana de recuperación termina el 9 de junio, un día antes. No voy a arriesgarme a que pase, no, mejor 2 días antes. 2 días antes, porque ya el miércoles 7 es la semana de recuperación. ¿Por qué 2 días antes? Porque algunos que tuvieron instrumentación conmigo, no sé si lo tuvieron conmigo esa experiencia, pero cambiaron las fechas al final y las adelantaron. Sí, entonces adelantan luego las fechas y entonces es un problema. Ya tengo las fechas de la entrega de calificación. El viernes tiene clase, No, el viernes no, por eso la vi. Muy bien, entonces